Jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar con lo que es la unidad 2 de lo que es diseño de proyectos en bioenergía, que corresponde a lo que es biodiesel, muchachos. ¿Qué vamos a hacer en biodiesel? Bueno, antes que nada vamos a ir aclarando algunos conceptos. Ya tenemos un esquema general de lo que queremos nosotros hacer para poder conseguir nuestro biocombustible. Entonces vamos a empezar por definir lo que es biodiesel, ¿sale? El biodiesel es un compuesto químico obtenido de fuentes naturales, en este caso de grasas y aceites, ¿sale? Estas grasas y aceites son generalmente de origen vegetal y de origen animal. Entonces, este producto, que es el biodiesel, es producido a través de reacciones de esterificación y transesterificación. Bueno, como definición, el biodiesel lo podemos esquematizar aquí. Nosotros vamos a obtenerlo de grasas y aceites, pues por medio de reacciones, como les había comentado, de esterificación y transesterificación, con la finalidad de formar ésteres. Ambas reacciones me van a formar ésteres. Eso a grosso modo como definición de biodiesel. Entonces es lo que necesito que sepan nada más como biodiesel: biocombustible líquido que se produce a través de aceites vegetales y grasas animales a través de reacciones de esterificación y transesterificación. Fin de la historia. Eso es lo que es biodiesel, ¿sale? Ahora bien, vamos a ir explicando paso a paso de este pequeño esquema para que nosotros vayamos introduciéndonos al tema de lo que es el biodiesel. Vamos a empezar con el primer punto, y el primer punto voy a hacer aquí como una línea divisoria para que ocupe este espacio para irles explicando. Entonces, lo primero que tengo que explicar es aceites y grasas. Vamos a empezar con el primer punto, que son aceites y grasas, ¿sale? Lo voy a colocar acá. Los aceites y grasas, ¿sale? Aceites y grasas. Para empezar, ¿qué es un aceite y qué es una grasa? Entonces, nosotros vamos a diferenciar los aceites y las grasas por una sola condición, muchachos. Los aceites suelen ser compuestos químicos que, para empezar, generalmente se obtienen de productos vegetales o es de origen vegetal, ¿sale? Generalmente, no siempre, ¿sale? Mientras que las grasas son de origen animal, lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos algunos aceites que también son de origen animal y tenemos algunas grasas que son de origen vegetal. Entonces, generalmente, los aceites son de origen vegetal, las grasas son de origen animal, perdón. Ahora bien, vamos a ver otra de sus grandes diferencias. Los aceites se encuentran en estado líquido, mientras que las grasas se encuentran en estado sólido y semisólido, ¿sale? Entonces, esa es otra de las características. Las grasas van a ser en estado sólido semisólido, pero ojo con esto: esta condición de que sean líquidas o en estado sólido y semisólido que pondera a que estén a temperaturas ambientes, ¿sale? Entonces, a temperatura ambiente, un aceite siempre va a ser líquido. A temperatura ambiente, una grasa siempre va a ser sólida o semisólida, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la condición. Ahora bien, como grasas y aceites, ¿qué podemos decir que es un aceite y que es una grasa? Ambos son lípidos, muchachos. Todos estos, ambos pertenecen al grupo de los lípidos. Ambos son lípidos. Obviamente algunos con características diferentes a otras. Pero como todo, entonces los aceites y grasas tienen ciertas características que los hacen únicos. Entonces, al ser lípidos, les confiere ciertas características. ¿Qué características les confiere al ser lípidos? Una, que son insolubles en agua, ¿vale? Son insolubles en agua. ¿Qué significa esto? Que cualquier aceite, cualquier grasa va a tener una característica que es bipolaridad.
Al ser bipolar, únicamente una parte de ella se puede mezclar con el agua, pero la otra no. Entonces, eso significa que una molécula de agua no puede absorber una molécula de lípidos. Entonces el lípido jamás se va a desintegrar, jamás se va a disolver, jamás va a ser soluble en agua, ¿sale? Y esto se debe, como lo habíamos mencionado, a que poseen bipolaridad, ¿sale? Los lípidos en realidad pertenecen, ahorita que vamos a adentrarnos un poco a ácidos grasos y triglicéridos, a ciertos grupos funcionales, y estos grupos funcionales, químicamente hablando, pues tienen bipolaridad, tienen una parte positiva, una parte negativa, de tal forma que son inmiscibles en agua. Sin embargo, sí van a ser solubles en solventes orgánicos. Y acá lo voy a poner, solubles en solventes orgánicos. Solubles en solventes orgánicos como cuáles, por ejemplo, como la acetona, como el hexano, como el cloroformo, como algunos alcoholes, ¿sale? Entonces, en esos solventes orgánicos nosotros sí vamos a poder disolver un lípido, ya sea un aceite o sea una grasa. Entonces son características que le confieren propias a los lípidos y al hacer aceite o grasa, pues les corresponden. Una más es su alta viscosidad, ¿sale? Alta viscosidad. Entonces, esta alta viscosidad lo que está haciendo es, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad es la capacidad con la que fluye una sustancia. Entonces, entre más viscosa sea, tienes menos fluidez, ¿sale? Entonces, por ejemplo, la viscosidad del agua es poca porque el agua es muy fluida. Sin embargo, los aceites y las grasas casi no son fluidos, es decir, tienen alta viscosidad. Y al ser alta viscosidad, significa que tienen una densidad menor al del agua, ¿sale? Una viscosidad menor al agua. ¿Qué significa esto? Una densidad menor al agua. ¿Qué significa esto? Que si el agua tiene densidad 1, pues significa que es fluida. Si nosotros hablamos de que en este caso la densidad es menor que la del agua, significa que él fluye más despacio, es más gordo, es más pesado, es más denso, ¿sale? Por lo tanto, su arrastre, su fluidez va a ser más lenta. A eso nos referimos porque tiene una densidad menor al agua. Y eso se relaciona a que es altamente viscoso. ¿De acuerdo? Entonces, estas características nos sirven a nosotros para saber cómo se comportan nuestros aceites y grasas. Estas son algunas de las características generales y que más me importan para poder soportar esta unidad. Entonces, quedamos los aceites y grasas. Un aceite generalmente es de origen vegetal y va a estar en estado líquido a temperatura ambiente. Una grasa va a ser de origen animal y va a estar en estado sólido, semisólido a temperatura ambiente. Ambos pertenecen al grupo de los lípidos, nutricionalmente hablando. Recuerden que los lípidos es un nutriente. Entonces, como características principales es que son insolubles en agua. Esto se debe a que son bipolares. Bipolaridad significa de que tienen una parte positiva y otro extremo negativo, de tal forma que no pueden mezclarse con el agua. Finalmente, también decimos que son solubles en solventes orgánicos, como el cloroformo, como el hexano, como el alcohol, ¿sale? Como la acetona. Esto nos va a ayudar para disolver grasas. También decimos que presentan alta viscosidad. Esta alta viscosidad se debe a su falta de fluidez, son poco fluidos. Y finalmente que su densidad es menor a la del agua, lo que significa que se van a desplazar más lento que el agua. Entonces el agua es menos densa, el agua es más ligera a comparación de cualquier aceite y cualquier grasa. Eso es, a grosso modo, las características de lo que es un aceite y una grasa, ¿sale? Ahora bien, voy a borrar esto y vamos a seguir hablando un poco de aceites y grasas. Ya sabemos que es de origen animal y que son de origen vegetal, ¿de acuerdo? Y ya sabemos algunas de sus características que pues aquí mencionamos. Ahora lo que a mí me interesa saber es, a grosso modo, ¿cómo las podemos obtener? Nosotros ya sabemos que las vamos a obtener por fuentes animales o por fuentes vegetales. Entonces, la fuente va a ser la misma. La verde, aceites y grasas, vamos a decir que lo podemos obtener de animales, ¿sale?
y vegetales, porque su origen es animal y vegetal, ¿sale? Ahora bien, ¿cómo las vamos a obtener nosotros estas grasas y aceites? Estas grasas y aceites nosotros las podemos obtener a través de semillas, por ejemplo, hablando de origen vegetal, la podemos obtener principalmente de semillas. Hablando de animales, muchas veces se obtiene de cebos, ¿sale? De algunas plantas, ¿sale? De plantas, de semillas, de algunos órganos de animales, podemos obtenerlas de algunos órganos, de algunos tejidos, ¿sale? Entonces, todo esto va a ser de dónde podemos obtener nosotros nuestras grasas y nuestros aceites. Pero, ¿cómo las vamos a obtener? Nosotros debemos de tener ojo clínico para esto. Muchas veces en la producción de biodiesel, las grandes plantas o la gran industria en la producción de biodiesel, nosotros vamos a tener a tener que recolectar las semillas directamente de los cultivos del campo, o vamos a tener que ir a los rastros de animales directamente a traer algunos órganos que son altamente adiposos o con grasa para poder extraer los sebos, las grasas que necesitamos. Entonces, no siempre está como tal el aceite. Miren, aquí está el aceite de girasol, y está el aceite de maíz, está el aceite de soya. No, muchas veces lo que compran es el cultivo, la semilla como tal, y hay que extraerla. Entonces, ¿cómo vamos a obtener nosotros este tipo de productos? Al hablar de todo esto, de que yo ya tengo todo esto, pues ¿cómo lo voy a obtener? ¿Cómo se obtiene? Entonces, acá la pregunta es ¿cómo obtener? ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a utilizar algunos métodos, como por ejemplo el uso de solventes orgánicos. Entonces, vamos a tener solventes orgánicos, muchachos. ¿Nosotros qué pasa? Muchas veces para que nosotros podamos retirar lo que nos surge a nosotros, nos urge extraer la grasita o el aceite que a mí me urge. Muchas veces en las semillas lo que hacemos es meter el girasol con todo y cáscara y descascarillar. Este descascarillado muchas veces se hace con aceites para desintegrar todas las membranas o todas las estructuras que estén cubriendo a mi semilla, para que de esta forma nosotros podamos extraer el aceite. Y eso lo hacemos por medio de uso de solventes orgánicos. Los solventes orgánicos son buenos para hacer este tipo de procesos. O aparte de solventes orgánicos, existe un proceso que se llama compactación y prensado. Compactación y prensado, como su nombre lo dice, es como tal exprimir, apachurrar, hacer presiones y fuerzas extremas sobre las semillas, de tal forma que nosotros podamos extraer el aceite que es de nuestro interés. Entonces, en solventes, tanto los solventes orgánicos como la compactación y prensado son muy utilizados. E incluso muchas industrias lo que hacen es una mezcla de ambos procesos. Tú puedes meter primero un solvente orgánico para que retires todas las superficies o membranas que están cubriendo a tu semilla, y después puedes hacer el proceso de la compactación y prensado. Obviamente va a depender de lo que tú tengas. Si tienes un órgano, seguramente no ocuparás un solvente orgánico, seguramente lo retirarás o podrías extraerlo con alguna compactación o prensado para que obtengas la grasa. Si tienes una semilla, seguramente sí puedes ocupar un solvente y posteriormente hacerlo por compresión y prensado. Si tienes una planta como tal, seguramente también puedes ocupar una compactación y prensado. ¿Por qué? Porque las plantas son blandas, entonces las plantas no requieren como de un solvente para poder quitar lo demás. Simplemente hay que extraer el juguito de adentro, lo que tú necesitas, ¿sale? Entonces, son algunos métodos que existen y que son los principales para poder nosotros obtener un aceite y una grasa. Apenas vamos acá. Nosotros vamos acá. Al final del camino es formar ésteres. Hasta que yo forme ésteres voy a tener biodiesel. Ojo, todo ese es el caminito, y el caminito es complicado para llegar. Sin embargo, estamos en ácidos, aceites y grasas, y los aceites y grasas los vamos a obtener así. ¿Cómo obtenemos
cuando vayan al súper y vean un aceite Patrón 123 Nutrioli, pues lo que estamos hablando es primero de eso, de cómo obtener un aceite, de cómo obtener una grasa. Y estos, no quiero meterme en más métodos porque también no son de mucho uso en la industria del biodiesel. Estos son los principales y son los que necesito que sepan. Entonces, hasta este momento quiero que a ustedes les quede claro cómo se comporta, cuáles son las características de un aceite y una grasa, de dónde provienen, qué los diferencian y sobre todo cómo los estamos obteniendo. Entonces, hasta este momento es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. ¿Sale, muchachos? Y ahora bien, nos vamos a pasar al siguiente punto, que es ácidos grasos y triglicéridos. ¿Por qué vienen después? Porque los ácidos grasos y triglicéridos van a ser parte de estos aceites y estas grasas. Es decir, ya que tengo mi aceite y tengo mi grasa, ahora sí voy a poder obtener un ácido graso y un triglicérido. ¿Saben, jóvenes? Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Por el momento, nada más quiero que sepan o que quede claro el primer apartado, lo que es un aceite y una grasa, lo que es el biodiesel, cómo se están obteniendo. Entonces, por favor, nos vemos en el siguiente video y que estén muy bien.